Buenos días, apreciados participantes. Hoy vamos a dar un inicio al recorrido a través de lo que son las políticas económicas, fiscales y macroeconómicas. Soy el doctor Francisco Reyes, tutor influencer de esta unidad curricular y hoy vamos a desarrollar lo que es la política macroeconómica. En este sentido, puedo decirle que para entender la política macroeconómica es necesario tomar en consideración dos definiciones que son determinantes para su comprensión. En este sentido, puedo decirle que la primera es la microeconomía, que es aquella que hace énfasis en cómo las empresas y los individuos toman decisiones con respecto a los precios, la asignación de recursos, la elaboración de presupuestos, entre otras actividades que puede hacer en un momento determinado. Ahora, con respecto a la macroeconomía, es aquella que se encarga del análisis del horizonte más amplio en tomar las consideraciones económicas y las decisiones gubernamentales de un país debidamente vinculado con todos los factores intervinientes en la economía. En este devenir, puedo decirle que la política macroeconómica hace referencia a las acciones, a las intervenciones que el Estado realiza para moderar el desempleo y las variables macroeconómicas. Entre ellas podemos mencionar algunas, como son el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que conocemos como PBI, las tasas de inflación, el nivel de empleo, los ingresos, el gasto público, la balanza de pagos, entre otras políticas que podríamos utilizar o subpolíticas que podríamos utilizar en un momento determinado. Es conveniente, lógicamente, tomar en consideración los objetivos que se persiguen con una política macroeconómica, porque dependiendo de su objetivo va a ser su accionar. Y entre ellos se puede mencionar el logro del crecimiento económico, es decir, la expansión sostenida en el tiempo del Producto Interno Bruto, ya definido por parte del Estado, que no es otra cosa que el Producto Interno Bruto per cápita cuando está influenciado por la estabilidad de precios, es decir, por una baja tasa de inflación eh, de pleno empleo, que es una de las actividades que nos preocupa, y la mejora de la distribución del ingreso. Eso es lo que se persigue con la finalidad de que el administrado tenga acceso a un buen sistema de remuneración para que éste pueda acceder a uno de los distintos subsistemas de la seguridad social. Y en el corto plazo son objetivos relevantes de las políticas generales de mantenimiento del equilibrio macroeconómico fundamental. En este sentido, es conveniente definir esas variables macroeconómicas como la estamos mencionando en esta definición. Y podemos definir como una variable todas aquellas características o cualidades que pueden ser medidas para su estudio en un momento determinado. Así tenemos el Producto Interno Bruto, que se puede definir como una medida estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo determinado. Igualmente tenemos la inflación, comprendiéndola como el coeficiente que refleja el aumento porcentual de los niveles de precio en un territorio por cierto periodo temporal. Así también tenemos las tasas o niveles de empleo, que es la medida del grado en que se utilizan los recursos laborales disponibles, es decir, personas disponibles para trabajar, aptas para el trabajo. Su cálculo se realiza como una relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar. Igualmente, hay otra variable que tenemos que medir, eh,
de manera muy precisa es el ingreso y los gastos públicos. Con respecto al ingreso, para Moya, uno de los tratadistas, los ingresos públicos son aquellos que obtienen el Estado de forma coactiva, es decir, los tributos voluntarios, es decir, por donaciones o legados, de la economía y de los particulares y del uso de sus bienes. Entre ellos tenemos, lógicamente, las ventas, el usufructo, el arrendamiento, para satisfacer las necesidades colectivas a través de la prestación de los distintos servicios que pueda brindar el Estado a través de él o de otros particulares. Con respecto al gasto público, son todas las erogaciones que realiza el Estado para lograr sus fines y sostener sus estructuras, y estos recursos que emplea provienen de la contribución que dan los particulares o los ciudadanos a través de las cargas impositivas y de la actividad financiera que realiza el Estado en un momento determinado. Y por último tenemos la balanza de pagos, que es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Por lo antes expuesto, es conveniente abordar los factores que afectan los resultados macroeconómicos. Entre ellos tenemos los suministros a gran escala, es decir, son las compras o las ventas que se hacen a escala mundial. Tenemos las ofertas y la demanda, que no es otra cosa que los bienes y servicios que los particulares puedan demandar en un momento determinado, y a través de esta política buscamos su equilibrio, el ingreso nacional que se obtiene a través de la actividad financiera del Estado y de los impuestos, como ya se dijo con anterioridad, y por eso es que son también considerados factores en un momento determinado los índices de precios, porque son aquellos que nos van a indicar cómo van los procesos inflacionarios, la producción de bienes y servicios por las necesidades que tengan los mercados en un momento determinado, el consumo de la población cuando demanda la producción de esos bienes o esos servicios, y por último los índices de inflación que vienen dados probablemente por un desequilibrio entre la oferta y la demanda y una implementación de las políticas monetarias. Es por ello necesario abordar los beneficios que brinda la macroeconomía como, como, les puedo decir, como una disciplina. La macroeconomía no pretende agregar decisiones individuales que afecten a un bien en un momento determinado, sino que ésta estudia la economía en un lugar como un conjunto, es decir, ve desde el punto de vista sistémico, holístico. Ahora bien, esta disciplina analiza el consumo de todos los bienes y servicios que producen en la economía en un momento determinado, la realización del conjunto de inversiones que se puedan hacer por la implementación de políticas que atraigan a esos capitales, o de proyectos que necesiten de esa inversión o del conjunto de inversiones, y el comportamiento de los mercados laborales de trabajo en un momento determinado. Así llegamos a los instrumentos eh, de las políticas macroeconómicas. Pero considero, y permítame que regrese un momento, es necesario conocer algunos tipos de políticas macroeconómicas para graficar un poco más lo que venimos diciendo. En este sentido, tenemos las políticas monetarias, que son aquellas políticas que dirige el Banco Central o la autoridad monetaria de cada país. Igualmente tenemos las políticas fiscales, que es aquella que se encarga de ejercer principalmente mediante la administración de los recursos del Estado, definidos cómo se van a utilizar y cómo se va a incrementar o no el gasto público. Igualmente tenemos las políticas cambiarias, que ya las conocemos, que son las acciones que llevan a cabo los gobiernos con respecto algún tipo de cambio en un momento determinado, las políticas comerciales como un conjunto de regulaciones
que determina cómo se desarrollan las relaciones económicas entre personas y los individuos locales y los agentes extranjeros y también hay muchísimas más, pero podemos hablar de, para cerrar este recorridito, mediante las medidas para promover el empleo, que es lo que nos ocupa. En este sentido, puedo decirle que el gobierno puede establecer políticas para fomentar la generación de puestos de empleo en un momento determinado, moderando el mercado laboral. Con respecto a lo que vamos a comenzar a hablar, que son los instrumentos de la macroeconomía, sin querer ser repetitivo, los instrumentos macroeconómicos son las políticas fiscales, las monetarias, las políticas cambiarias. Estos interactúan, estos ejercen fricción entre los distintos subsistemas y todos afectan el balance de pago, los precios, los niveles de actividad, el empleo. En esta dirección puedo decirle que la macroeconomía como disciplina es necesaria estudiarla si queremos tener una economía dinámica y direccionada siempre a su direccionamiento. Cuando diseñamos una política económica, tenemos que hacerla considerando los distintos factores del entorno, porque son ellos, a través de los indicadores macroeconómicos, los indicadores financieros en un momento determinado y los indicadores sociales, los que nos van a permitir soportarnos sobre ellos para diseñar cualquier política que el Estado en un momento determinado pueda concebir para moderar la realidad en un momento determinado y remar hacia esa imagen país que se ha diseñado en su planificación estratégica mediante el uso de la perspectiva cuando diseñamos los futuros deseados. Llegamos así a los tipos de políticas macroeconómicas, que son las políticas monetarias, que ya las hemos definido, tenemos la política fiscal, que ya también hablamos, las políticas cambiarias, la política comercial y las medidas para promover el empleo. Así vamos llegando al final de este recorrido, tomando en consideración estos tipos de políticas macroeconómicas y ellos van a oxigenar a la economía y le van a permitir al ciudadano, al administrado, mejores condiciones de vida, de ingreso y de acceso a los distintos subsistemas de la seguridad social. Hemos llegado al final de este recorrido. Me despido de ustedes dándole las gracias. Hasta pronto. Seguimos en contacto. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.